Mucho se ha escrito al respecto sobre el referido mito, es así que no ahondaré sobre el mismo, porque vastas referencias y variaciones pueden hallarse a lo largo de bibliotecas, sitios web, etc. Solo para precisar tomaré, a manera de introducción, una de las tres más ampliamente difundidas, siendo ellas las de Arguedas 1956 versión de Puquio, Óscar Núñez del Prado 1957 versión de Quero y Efraín Morote Bes, 1958, versión de Canchís. La de José María Arguedas evocada por Mario Vargas Llosa, indica que, Incarri es el dios del mundo andino, o una de sus manifestaciones tardías, como tal, se le atribuyen las cualidades de suprema deidad. Es creador de todo lo que existe y fundador del Cusco. El nombre es una contracción de Inca Rey. Al llegar los españoles al Perú, Incarri fue apresado con engaños por Españarri, a su vez contracción de España Rey, es decir el rey de España, pero no solo él, sino que simbólicamente con la civilización occidental cristiana. Españarri martirizó y dio muerte a Incarri, y dispersó sus miembros por los 4 lados que conformaron el Tahuantinsuyo y enterró su cabeza en el Cusco. Sin embargo, esta cabeza está viva y se está regenerando en secreto el cuerpo de Incarri, y cuando se reconstituya, Incarri volverá, derrotará a los españoles y restaurará el Tahuantinsuyo y el orden del mundo quebrado por la invasión española. Otras versiones del mito, con matices cristianos evidentes, dicen que cuando regrese Incarri será el fin del mundo y el juicio final. Referido a ello veremos a continuación cuál la serie de acontecimientos actuales que refieren la situación del mito con la realidad objetiva coetánea. El investigador y antropólogo norteamericano William Sullivan publicó el año 1996 su libro The Secret of the Incas, El secreto de los Incas, que fue en definitiva el gran descubridor sobre cálculo referido para el fenómeno de la precesión. El mismo trata, como se verá en la proyección, sobre las conjunciones planetarias de Júpiter y Saturno, mismas que tienen lugar alrededor de cada 20 años y que sirvieron a los incas para calcular en ciclos de 800 años la precesión planetaria de la Tierra sobre su propio eje cada 25.776 años. Y es esta astronomía, después de años de investigación a pie de campo, la que Bill cree que ha encontrado codificada en los mitos. Una astronomía cuyo significado no comprendieron nunca los españoles ni los expertos que estudiaron posteriormente aquella cultura, y que según él contiene la clave del secreto del imperio inca. Hace mucho tiempo, según nos cuentan nuestros abuelos, había un pastor que subió muy arriba en las montañas a visitar a su rebaño, y cuando llegó allí, descubrió que no estaban comiendo ni bebiendo. En cambio, se pasaban la noche mirando hacia el cielo y vociferando. El pastor se enfadó y les preguntó: ¿qué os pasa? Os doy los mejores pastos, el agua más pura, y lo único que hacéis es vociferar a las estrellas. Entonces la llama le dijo al pastor: escúchame con mucha atención. Y el pastor se quedó muy sorprendido, porque era como si le hubiese hablado otro hombre. La llama le dijo: ¿ves esas estrellas que se elevan por encima del monte Yocacoto? Esas estrellas quieren decir que exactamente dentro de un mes, la Tierra será destruida por un diluvio. El pastor creyó a la llama, cogió a su familia y se fue a la cumbre de la montaña más alta del mundo. Llegaron las lluvias y empezó a caer agua sin parar hasta que solo la punta de la montaña sobresalía por encima de ella. Para entonces, todos los animales, domésticos y salvajes, habían llegado también a la cima de la montaña. Se organizó tal aglomeración allí arriba que la zorra se cayó y se mojó la cola. Por eso hoy en día, la cola de las zorras es negra. Esta inverosímil historia es lo que Bill tenía que transformar en astronomía. Su punto de partida fue que durante sus años de trabajo a pie de campo, Sullivan había averiguado que los incas tenían constelaciones a las que llamaban la llama y la zorra. ¿Eran entonces las aventuras del mito códigos de los movimientos de las constelaciones de la llama y la zorra en el cielo? Para hacer retroceder el tiempo necesitó la ayuda de expertos del planetario de Boston. Era la primera vez que ponía a prueba sus teorías. Me puse muy nervioso cuando entré en el planetario porque me había pasado 2 años dándole vueltas a la cabeza para que todo aquello cobrase sentido.
Y realmente creía que lo había conseguido. Sentía que había dado en el clavo, y si las cosas no funcionaban en el planetario, me quedaría sin argumentos. Le dije al astrónomo que quería ver la salida helíaca de las Pléyades el 21 de mayo, que es exactamente un mes antes del solsticio, de modo que él empezó a desplazar, a girar el aparato. Y cuando llegó a 650 años después de Cristo me dijo, esa es su fecha, un milagro más de la ciencia moderna. Me quedé petrificado. Y allí estaban las Pléyades, sobre el horizonte, en el momento en que salía el sol, exactamente como lo describía el mito. Claro que también podía tratarse de una afortunada coincidencia. Si el mito hace referencia al solsticio de junio, convenía contrastarlo con el de diciembre. Le dije al astrónomo que me gustaría ver la salida helíaca de la Vía Láctea en el solsticio de diciembre del año 650 después de Cristo. Y allí estaba la zorra, elevándose por encima del horizonte, con la cola oculta, y como cuenta el mito, su cola estaba en el agua y por eso la cola de las zorras es negra. Lo que descubrimos fue que por primera vez en unos 800 años, la Vía Láctea había dejado de ser visible en el horizonte. Muy bien, ¿y qué? La verdad es que la Vía Láctea tenía una importancia suprema en el pensamiento cosmológico andino. En lengua quechua, Vía Láctea se dice Mayou, que significa río, y ese gran río celeste se consideraba como un puente que unía el mundo humano con los mundos sobrenaturales, la tierra de los dioses con la tierra de los ancestros. Así que, en términos cosmológicos, los acontecimientos del año 650 después de Cristo significaban que el acceso a la región del cielo donde se encontraba la tierra de los dioses había desaparecido. Significaba que los dioses habían abandonado la tierra y habían vuelto al lugar de los dioses, o en términos metafóricos, que la civilización andina iba a sufrir un cataclismo. Y la civilización andina había sufrido una catástrofe en el año 650 después de Cristo. Los datos arqueológicos de aquel año testimonian el principio de una guerra civil que duró 800 años. La larga era de la convivencia en armonía que había comenzado en el año 200 a.C. y que había quedado plasmada en el mito de la creación había terminado, y el nuevo mito marcaba aquella frontera. El segundo mito que encontré consistía en una descripción de los últimos días de Huayracocha en la Tierra. Cuando el dios envejeció, llegó a un lugar donde conoció a un hombre llamado Manzana Caída, que era el padre de Malto Carpa. Malto Carpa es el legendario primer emperador inca. Siendo ya muy viejo, y estando dispuesto a abandonar la tierra, le entregó un trozo de su bastón a Malto Carpa, y acto seguido abandonó la tierra por un río llamado Chapamaca. Yo sabía que la tercera regla del lenguaje técnico de los mitos es que los dioses son planetas. Si los dioses eran realmente planetas, posiblemente Bill sería capaz de transformar la historia de un dios y un rey en una historia de planetas. Él sabía que Viracocha era Saturno, y que los incas se consideraban a sí mismos regentes de Júpiter. De modo que todo un encuentro mítico entre un dios y un rey tenía que ser obligatoriamente una conjunción de los planetas Saturno y Júpiter. Cuando tuve las tablas astronómicas en mis manos, empecé a buscar una conjunción de Saturno con Júpiter que hubiese tenido lugar alrededor del año 650 después de Cristo. Saturno y Júpiter entran en conjunción una vez cada 20 años, así que no es tan importante encontrar una conjunción. Pero cuando abrí el libro, descubrí que hubo una conjunción exactamente en el año 650 después de Cristo, a la hora del crepúsculo en Géminis, que es precisamente donde está localizada cosmológicamente la entrada a la tierra de los dioses. Así que parecía evidente que el segundo mito confirmaba completamente el mito del diluvio de la llama en términos planetarios.
De modo que, en pocas palabras, en la tarde del solsticio de junio del año 650 después de Cristo, se produjo una conjunción de Saturno y Júpiter a la hora del crepúsculo, y a la mañana siguiente, quien contemplase la salida del Sol vería claramente que la Vía Láctea había desaparecido con el Sol del solsticio y que había llegado el momento de que el viejo dios abandonase la Tierra, puesto que el puente que conducía a la Tierra de los dioses había desaparecido. Pero yo, finalmente, descubrí otro mito muy particular que contaba esta historia. En el cielo hay una llama situada en el centro de la Vía Láctea. Y todas las noches esa llama se acerca al río y bebe toda el agua del río, porque si no lo hiciese, toda la tierra sería destruida por un diluvio. Aquella historia fue el motivo que me indujo a contemplar lo que acontecía en el cielo con la llama en 1432. En términos físicos, ocurría lo siguiente. Si uno se pone en su lugar y mira hacia el este, lo que ellos veían era que a medida que pasaba el tiempo, por el lugar por donde salía el sol, la Vía Láctea empezaba a desplazarse en esta dirección. Y en la época en que Viracocha hizo su profecía, solo faltaban 100 años para que la Vía Láctea desapareciese con el sol. Para el pensamiento inca, solamente si el Sol sale por el mismo lugar por donde la Vía Láctea cruza el horizonte, punto marcado por la constelación de la llama, pueden sus rayos formar un puente físico desde el cielo a la Tierra. Físicamente eso no tiene ningún significado para nosotros, pero cosmológicamente sí significaba algo para los incas, porque la Vía Láctea estaba considerada el gran puente que conectaba a los dioses con los vivos y los muertos. Los incas creían que dependían de las relaciones con los dioses y los ancestros. Y Bill comprendió que los incas habían visto un horrible paralelismo. La pérdida de la conexión con la tierra de los dioses en el año 650 después de Cristo produjo una guerra civil que duró siglos. 800 años más tarde se iba a perder la conexión con la tierra de los ancestros. ¿Qué catástrofe provocaría esa pérdida? Observé lo que había ocurrido en el solsticio de diciembre de 1432 y me encontré con que había una mínima porción de la Vía Láctea conectada al punto del horizonte por donde nace el sol del solsticio. Y observé su movimiento a lo largo de un siglo hasta el momento de la conquista, cuando tuvo lugar el cataclismo final. La Vía Láctea perdió el contacto con el sol naciente del solsticio justo en el momento en que llegaron los españoles. El 15 de noviembre de 1532, 170 españoles se enfrentaron finalmente a un ejército de 40.000 incas. El fenómeno astronómico de la precesión era el gran misterio que fascinaba a nuestros antepasados y no es difícil explicar. ¿Lo recuerda? La rápida rotación alrededor del eje es como la rotación diaria de la Tierra. Pero hay un pequeño retraso de esta rotación. Un giro excéntrico del eje se produce cada 26.000 años. Desde la Tierra parece que las constelaciones viajasen a través de las épocas. Al aparecer detrás del Sol en su salida, cambian en periodos de poco más de 2.000 años. Los conocemos como las eras de Piscis, Aries, Tauro. Para medir esa distancia de 26.000 años existía este atajo. Saturno y Júpiter se unen cada 20 años. Cada conjunción ocurre a una tercera parte de su paso a través del zodíaco, pasando ligeramente por su anterior ubicación. Después de 40 conjunciones, unos 800 años, vuelven a su lugar de partida. Un atajo a la precesión desconocido por nosotros durante mucho tiempo. La verdadera alarma para los incas era que esta conjunción de planetas tuviese lugar en el mismo punto que en el 650 después de Cristo. Habían pasado 40 conjunciones y ahora Saturno y Júpiter ocupaban justamente el mismo lugar en el cielo. La misma conjunción que 8 siglos antes había anunciado el colapso inminente del mundo anterior. Ahora bien, realizada la necesaria aclaración científica astronómica al respecto, debemos saber que el año 2020, precisamente el 21 de diciembre del referido, se produjo una conjunción de los enunciados planetas Saturno y Júpiter que tuvo una amplia difusión a nivel mundial.
Este lunes, Júpiter y Saturno, los dos más grandes del sistema solar, protagonizaron una conjunción que no tiene mayor relevancia desde el punto de vista científico, pero a nivel histórico era algo que no se veía hace 400 años y que no se verá sino hasta 2080. Mire, el 2020 dice adiós, se despide con una estrella de Belén única en 800 años. El próximo 21 de diciembre se dará una conjunción planetaria entre Júpiter y Saturno que no se había presenciado en 800 años. Podrá ser visible desde la Tierra después de que se esconde el Sol. Han sido cerca de 400 años desde que los planetas han pasado tan cerca uno respecto del otro y cerca de 800 años desde que el alineamiento de ambos ha ocurrido durante la noche, habiendo permitido ser visible en casi todas las partes del mundo. Recordemos que la misma conjunción fue la que guió a los magos de Oriente para ir a adorar al hombre Dios, según un último consenso entre varios científicos y astrónomos. Es decir que la significancia es trascendental. A partir de ahora nos centraremos en la parte estrictamente espiritual sobre el tema que nos aborda, no sin antes revisar algunos antecedentes al respecto, a saber. Número 1, el 28 de agosto de 2015 el semanario Visión Z publicó bajo el titular, Una profecía cumplida en Bolivia. El retorno de Incarri, una somera descripción del mito del Incarri y el por qué de Bolivia habría de salir el mismo. Número 2, el año 2016, en fecha 25 de agosto el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, como parte de su biblioteca laboral, presentó el libro, El retorno del Inca Rey de Mercedes López Baralps. Y número 3 el 9 de agosto de 2021 se realizó en el Museo Nacional de Arqueología un rito para una niña inca repatriada, con el objeto de colocarle nombre. Durante una ceremonia en el Museo Nacional de Arqueología en La Paz, la momia de la niña inca repatriada a Bolivia en 2019 fue nombrada tras un ritual sutillaqui como Safi o raíz. La ceremonia estuvo encabezada por el presidente del país, Luis Arce, y el vicepresidente David Choquehuanca en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Debe observarse que, durante toda la gestión de gobierno del movimiento al socialismo, es decir unos 16 años desde el 2006 hasta el presente, se han propugnado múltiples e innumerables ocasiones de ofrendas y ceremonias a la Pachamama con diversos fines. La más importante de ellas ha tenido como objeto a que la misma, dé por nacimiento a un hijo, en el mundo espiritual, claro está. Sabemos ello por el estudio del antropólogo peruano José María Arguedas, versión de Mateo Garriaso, cabecilla de la Illu de Chauti, ciudad de Puquio, departamento de Ayacucho recogido en 1953 misma que indica. Dicen que Incarri fue hijo de una mujer salvaje. Su padre, dicen que, fue el Padre Sol. Aquella mujer salvaje parió a Incarri que fue engendrado por el Padre Sol en la pampa de Quelcata está hirviendo, aguardiente, vino, chicha. Obra de Incarri. La pampa de Quelcata pudo haber sido el Cusco. Desde el Osconta Incarri arrojó una barreta hasta el Cusco. A las piedras, al viento, él las ordenaba. Tuvo poder sobre todas las cosas. El Inca de los españoles apresó a Incarri, su igual. No sabemos dónde. Dicen que solo la cabeza de Incarri existe. Desde la cabeza está creciendo hacia adentro. Dicen que está creciendo hacia los pies. Entonces volverá, Incarri, cuando esté completo su cuerpo. No ha regresado hasta ahora. Ha de volver a nosotros, si Dios da su asentimiento. Pero no sabemos, dicen, si Dios ha de convenir en que vuelva. Del mismo, se desprende que, a partir del despojo, el motivo de la resistencia será la defensa de la identidad representada en la tenencia de la tierra, entidad simbólica y sagrada que fundamenta el imaginario andino al ser el complemento femenino del Inca Inti Sol. La Pachamama, la madre natural y salvaje de Incarri que, finalmente, acogerá al dios caído como semilla de la vida que renacerá, escribe la investigadora, Elisén y a Ramírez Vázquez. Es importante prestar atención a lo indicado por el pastor guatemalteco que lanzó profecía el mes de diciembre de 2020 respecto a lo que está pasando y pasará en Bolivia. Cabe precisar que aquel, no tiene en lo mínimo estudios sobre sociología andina o siquiera un conocimiento mínimo de los mitos del Ande. Que el poder de una madre, hay una madre, no tragará más esa tierra. No tragará más esa tierra. Ese poder de una madre no lo tragará. No lo va a tragar. Es un poder femenino. Es un poder femenino que parió a un resucitado.
Un espíritu de décadas pasadas, guerrero y combatiente, resucitó de nuevo y se llama el Hijo del Sol. Este hijo de la Pachamama, no es otro que también el hijo del sol, actualmente es un ser espiritual, como tal, él mismo requerirá un cuerpo de carne y hueso para poder actuar en el mundo físico. A manera de ejemplo solamente, para ilustrarlo, vamos a ver un pequeño clip de la película 300 Ascenso de un Imperio para tener mayor cabalidad del mismo. You will be a God King. Artemisia gathered the priests, wizards, and mystics from every corner of the empire. They wrapped the young king in Cimmerian gauze dipped in ancient potions, and set him to wander the desert, till in a delirium of heat and thirst, he stumbled upon a hermit's cave. Xerxes passed the vacant eyes and empty souls of the hollow creatures that dwell in the dark corners of all men's hearts. And in that darkness, he surrendered himself completely to power so evil and perverse. But as he emerged, no part of a human man that was Xerxes survived. His eyes blazed like scarlet coals. He was stripped, cleansed, glabrous and smooth. Xerxes was reborn a god. Pero, ¿cómo puede ser esto? Para ir definiendo a cabalidad cómo llegará a pasar algo semejante, primero debemos, a modo de reseña, llegar a conocer qué pasó con las momias de los soberanos incas que reposaban en el Templo del Sol en Cusco, Coricancha. Para ello, debemos recurrir a los cronistas españoles Sarmiento de Gamboa, Bernabé Cobo y al nacido de padre español y madre incaica, Garcilaso de la Vega. Tomando como base la cronología de Garcilaso, los 14 incas fueron Manco Cápac, Sinchi-Roca, Yoque Yupanqui, Maita Cápac, Cápac Yupanqui, Inca Roca, Yahuaruaca Yupanqui, Viracocha, Pachacútec, Inca Yupanqui, Tupac Yupanqui, Huayna Cápac Huáscar y Atahualpa. No obstante, veremos adelante un interesantísimo dato, con el cual se terminará de dar clara comprensión a lo expuesto. La momia del mítico Manco Cápac, desde sus inicios no estaba en el Cusco pero sí su escultura lítica, y la misma fue referida en la crónica de Sarmiento de Gamboa. Las siguientes: Sinchi-Roca, Yoque Yupanqui, Maita Cápac, Cápac Yupanqui, Inca Roca fueron destruidas por Juan Polo de Ondegardo y Zárate, quien fuera nombrado corregidor del Cusco desde 1558-1561. Respecto de Yahuaruaca Yupanqui, tanto Sarmiento de Gamboa nos dice que no fue hallada y que debía encontrarse en manos de los incas rebeldes de Vilcabamba. Por su parte, Bernabé Cobo nos indica que en 1653 fue llevado al pueblo de Calca. La momia de Huiracocha, según Garcilaso de la Vega, en los comentarios reales de los incas, nos indica que fue vista por él, en los aposentos de Ondegardo. Por otra parte, también Sarmiento de Gamboa nos expresa que fue hallada en Jaquinjahuana por Gonzalo Pizarro, quien ordenó quemar su momia. La momia del Inca Pachacuti, conforme refieren Bernabé Cobo y Sarmiento de Gamboa, fue hallado en Tococachi, que era un barrio cusqueño, el actual San Blas. Por otra parte, José Acosta en su Historia Natural y Moral de las Indias nos indica que luego fue trasladado a la ciudad de Lima en el Hospital de San Andrés en Lima. El Malqui o momia de Tupac Yupanqui fue ultrajado y quemado en tiempos de la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa por los generales incásicos Chalco, Chima y Quisquis, según lo indicado por Sarmiento de Gamboa. La momia de Huayna Cápac, según Garcilaso de la Vega, Cobo y Sarmiento, fue enviado a Lima, donde se le perdió el rastro.
Respecto de Huáscar se sabe que él mismo fue apresado por Atahualpa y al saber que estaba siendo ya objeto de averiguaciones por parte de los españoles, mientras estaba siendo retenido por ellos en Cajamarca, mandó a que lo ejecutaran no sabiéndose qué pasó con su cuerpo, probablemente fue lanzado a un río o descuartizado. Finalmente el cuerpo de Atahualpa, luego de recibir cristiana sepultura pues, aceptando la fe de Cristo evitaba morir en la hoguera fue enterrado en Cajamarca, exhumado probablemente por las tropas de Rumiñahui y Okusí Yupanqui, perdiéndose para siempre. Esta cronología de soberanos incas, la que acabamos de enunciar, es la más común de entre todas, no obstante los padres Juan de Velasco y Alcedo agregan a un inca misterioso, perdido en los albores de los tiempos, cuyo cuerpo jamás fue hallado, mismo que es evocado por el poeta peruano José Santos Chocano en su poema, La tristeza del Inca. Este era un inca triste de soñadora frente, ojos siempre dormidos y sonrisa de hiel, que recorrió su imperio buscando inútilmente a una doncella hermosa y enamorada de él. Por distraer sus penas, el inca dio en guerrero, puso a su tropa en marcha y el broquel requirió. Fue dejando despojos sobre cada sendero y las nieves más altas con su sangre manchó. Tal sus flechas cruzaron invioladas regiones en que apenas los ríos se atrevían a entrar. Y tal fue derramando sus heroicas legiones de la selva a los Andes, de los Andes al mar. Fue gastando las flechas que tenía en su aljaba, una vez y otra de región en región, porque cuando salía victorioso lograba levantar la cabeza, pero no el corazón. Y cansado de solo levantar la cabeza, celebró bailes magnos y banquetes sin fin. Pero no logró nada disipar su tristeza, ni la sangre del choque, ni el licor del festín. Nadie entraba en el fondo de su espíritu oculto, ni las cándidas ñustas de dinástico rol, ni las iris de Quito consagradas al culto, ni del Cusco tampoco las vestales del sol. Fue llamado el más viejo sacerdote. Adivina este mal que me aqueja y el remedio del mal. Dijo al gran sacerdote con voz trémula y fina aquel joven monarca displicente y sensual. Ah, Señor, dijo el viejo sacerdote, tus penas remediarse no pueden. Tu pasión es mortal. La mujer que has ideado tiene añil en las venas, un trigal en los bucles y en la boca un coral. Ah, Señor, cierto día vendrán hombres muy blancos. Ha de oírse en los bosques el marcial caracol. Cataratas de sangre colmarán los barrancos y entrarán otros dioses en el templo del sol. La mujer que has ideado pertenece a tal raza. Vanamente la buscas en tu inúmera grey y servirte no pueden oración ni amenaza, porque tiene otra sangre y otro dios y otro rey. Cuando el rito sagrado le mandó optar esposa, hizo astillas el cetro con vibrante dolor, y aquel joven monarca se enterró en una fosa, y pensando en la rubia, fue muriendo de amor. Castellano, tú ignoras todo el mal que me has hecho. Castellana, recuerda que nací en el Perú. La tristeza del Inca va llenando mi pecho
Y quién sabe si la rubia eres tú. Este Inca no es otro que el Inca Urco, el elegido. ¿Quién habrá de ser el Incarri? Conoce solamente él donde se halla esta momia, en la fecha y momento indicado, él irá al hueco donde se haya enterrado, tomará su mascai pacha, disco solar, se vestirá con su uncu y saldrá vestido así como está profetizado. El Incarri habría de salir de la tierra una vez su cuerpo se haya unido. Este es el misterio final revelado sobre el mito del Incarri. Finalmente basta decir cuándo sucederá esto. Para ello tenemos la referencia de la última conjunción de Saturno y Júpiter del 2020, por lo que se contabilizarán a partir de ello 12 años hasta el 2032, para la aparición del Incarri, que no es más que uno de los 10 reyes que habrán de aparecer coetáneamente alrededor del mundo y que será objeto de la tercera y última parte de esta trilogía sobre profecía. Me despido no sin antes solicitar se pueda compartir este video para que sea de su más amplia difusión. Gracias.